Muy buenas tardes para todas las personas asistentes a este extraordinario congreso. Enhorabuena. Quiero, ya que me anunciaron que estamos cortos de tiempo, voy a tratar de ser más sintético de lo que esperaba hacerlo, pero no quiero dejar pasar por alto, en primer lugar, expresar mis más sentidos agradecimientos a los organizadores y en particular ese reconocimiento a esa deuda que tenemos todos los colombianos y particularmente los del pueblo antioqueño por la labor cívica, ciudadana y humanitaria que durante varias décadas ha realizado la Asociación de Consumidores de Medellín, liderada por su creador, don Anselmiro Bañolo, y el apoyo de toda su distinguida y comprometida familia. Yo creo que quienes ya llevamos varias décadas de vida somos conscientes y conocedores de ese papel protagónico que antes de la Constitución del 91 ya se venía hablando aquí en Antioquia de la importancia del derecho de los consumidores y jugó un papel pionero. Quiero recordarles algo que indudablemente ustedes lo saben, pero no sobra reiterarlo. Yo trabajo desde hace más de 30 años en el movimiento de derechos humanos, me muevo en el campo de la investigación, en la docencia, en la Universidad de Antioquia y en otras universidades del país en este terreno, y por eso desde ahí quería reiterarles cómo los derechos humanos, que han tenido un largo proceso a través de la historia, que empieza desde esa lucha de los esclavos por tratar de reconocer, que se les reconociera como personas, como seres humanos, después pasando al final de la Edad Media por la lucha liderada por la burguesía, reivindicando los derechos civiles y políticos, el derecho a ser elegidos, a ser gobierno, ante la nobleza, ante los reyes que tenían el monopolio del poder político. Ahí se fueron abriendo paso los derechos humanos y constituyeron lo que se conoce como la primera generación de derechos humanos, es decir, los derechos civiles y políticos. Así después, con la insurgencia del movimiento de los trabajadores y el movimiento de mujeres en el siglo XIX y en el siglo XX, se consolidan los derechos llamados económicos, sociales y culturales o derechos de segunda generación, en donde ya no se miraba solo al individuo o a la persona o al ciudadano individualmente considerado frente al Estado, sino que se exigían derechos como colectivo, como miembros de una comunidad, como en el caso de las organizaciones sindicales o el caso de las comunidades campesinas, o posteriormente lo que han significado las asociaciones de las comunidades étnicas o comunidades indígenas. En ese sentido, es muy importante ver cómo a través de la historia aparece luego lo que se conoce como la tercera generación de los derechos humanos. Allí estamos hablando del derecho al desarrollo, del derecho a la paz, ¿sí? Y ahí, en este campo, es donde aparecen los derechos del consumidor. Y quiero reiterar porque todos ustedes, al igual que yo, al igual que los grandes productores y al igual que aquellos que no tienen absolutamente ningún ingreso, todos somos consumidores. Desde ese ángulo es que el derecho de los consumidores se considera como un derecho humano fundamental. En ese sentido, quien defiende los derechos del consumidor aquí en Antioquia, en Colombia, en Latinoamérica o en cualquier parte del mundo, es un defensor de los derechos humanos en un campo específico como es el derecho de los consumidores. Desde la teoría de los derechos constitucionales y de los derechos humanos, estos se llaman derechos innominados, algunos lo llaman derechos difusos,
que no es confusos, derechos difusos, porque no responden a un individuo en particular, porque no responden a un colectivo específico, sino que corresponden en principio, a todos, anónimamente, de una manera más allá de lo individual, de lo personal. Y tienen esta particularidad de los derechos del consumidor de, al tiempo de ser intereses y derechos innominados, difusos, convertirse a la hora de la reclamación en un derecho concreto individual. Entonces tiene esa doble característica o triple, si se quiere, de ser un derecho difuso, pero que a la hora de actuar o de la reclamación puede ser un derecho individual o un derecho colectivo. Esto es muy importante. Nuestra constitución política, y acá seguramente en las sesiones anteriores ya lo señalaron, consagra este derecho, digamos, de los consumidores en tanto derechos humanos, y desde ese punto de vista la protección del consumidor como un derecho fundamental, como un atributo genérico, hace parte de estas manifestaciones innominadas. En Colombia, ya lo reiteraba el doctor que me precedió en el uso de la palabra, y es muy conocido por ustedes, a partir de esta ley del 2011, la 1480, se hace realidad desde el campo normativo, se regula de manera más específica esto del derecho del consumidor, que incluye varios campos, renglones de la economía en cuanto al consumo y al uso, que lleva a renglones como la salud, la seguridad, la educación, la sensibilidad y el ejercicio del derecho de conformar organizaciones de consumidores. Entonces quería destacar este aspecto. El derecho de los consumidores y del consumo, al tiempo que es un derecho humano, que algunos lo ubican en los llamados derechos de tercera generación, tiene la particularidad de tocar y atravesar todos los otros derechos. Si ustedes revisan la ley 1480 del 2011, ahí nos vamos a encontrar que tiene que ver con derechos civiles y políticos, o sea, derechos de la primera generación, tiene que ver con los derechos colectivos, con los derechos de segunda generación. Entonces es una particularidad muy notoria de este campo, que se vuelve transversal al conjunto de los derechos humanos. Ese aspecto, por ejemplo, tiene que ver con derechos colectivos de grupos tan sensibles como el tema de los niños. Vimos recientemente las disposiciones sobre los productores de bebidas gaseosas, el tipo de dulce y la afectación a la calidad de la salud, de la nutrición y de la alimentación de nuestros niños y niñas en Colombia, y cómo hay regulaciones en ese sentido. Pero quería destacar dos últimos aspectos para concluir mi intervención. Uno es que no basta con que la Constitución tenga una norma, no basta con que esté la ley 1480 del 2011 y las regulaciones que han venido saliendo posteriormente. La única garantía real de que se cumplan en nuestro país y en nuestra sociedad los derechos del consumidor es que existan asociaciones y que la sociedad civil se movilice para hacer realidad estos derechos. De lo contrario, es letra muerta. Pueden salir todas las leyes del mundo, pero si nosotros culturalmente no nos la apropiamos, no hacemos realidad el ejercicio de esos derechos, de nada sirven leyes por muy bonitas que hay. En Colombia es de los países del mundo, por ejemplo, que tiene las mejores leyes de protección a los derechos de la mujer. Colombia ha firmado todos los tratados internacionales de protección, de lucha contra que se oponen a la violencia contra la mujer.
Sin embargo, Antioquia y otras regiones del país son un mal ejemplo en el campo de los feminicidios, por decir eso, por poner un solo ejemplo. Con eso lo que nos muestra es, tenemos que lograr que el derecho de los consumidores se incorpore a la cultura de nuestros ciudadanos, y eso solo se logra y se ha venido logrando gracias al papel, por ejemplo, protagónicos de organizaciones como la Asociación de Consumidores de Medellín y otras, el papel tan denodado que a nivel nacional y con este programa de televisión y distintas campañas educativas creo que aún son insuficientes para toda la labor que hay que hacer. El día que nosotros tengamos múltiples ligas, asociaciones de consumidores en distintos campos específicos, y que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes y todos los ciudadanos entendamos que el derecho del consumidor es un derecho humano y que no nos debe dar vergüenza reclamar ese derecho, ahí hemos entrado, y aquí toco el último punto de mi intervención, hemos entrado a un real camino de entrar a una sociedad que se puede considerar de paz. En este momento estamos a punto de firmar un acuerdo entre el Estado colombiano y uno de los grupos insurgentes que ha desarrollado acciones violentas en nuestro país. El Estado también ha contribuido enormemente a la violencia en nuestro país a través del siglo XX y hasta el día de hoy, y algún grupo de colombianos y colombianos, varios, creyeron que defender los derechos, la única forma era a través de la vía armada, y se levantaron en armas. Hoy el país empieza a recapacitar y a señalar que se abre la posibilidad de que los inconformes en nuestro país no apelen a la violencia y a la lucha armada. En ese sentido, los acuerdos de La Habana no significan la paz, para que no nos digamos mentiras, no son la paz, pero sí son un paso muy importante. Es una paz, como toda paz, que siempre será imperfecta y que es preferible, como se ha dicho y no sobra repetirlo, que es preferible una paz imperfecta a una guerra perfecta, a una guerra prolongada que continúe. Desde ese punto de vista, lo que requerimos es una paz social, una paz con justicia social, y es ahí donde los derechos del consumidor, por ejemplo, juegan un papel importante, donde centros de conciliación, donde la educación en torno a métodos alternativos de conflictos, a soluciones en equidad, que no se necesita ser abogado titulado para mediar o aportar a la conciliación. Fíjense ustedes todo lo que detrás de estas estadísticas que nos acaba de presentar el doctor del Ministerio de Justicia, si nosotros la leyéramos a contraluz, cada conflicto de esos solucionados es un hecho menos de violencia en el país. Eso es un aporte concreto a la paz, ¿sí? Porque la paz no es solo el silenciamiento de los fusiles, que es lo que vamos a tener ahora con el Acuerdo de La Habana, que, repito, me parece importante apoyar esa decisión, pero no creer que ahí se va a resolver la paz. Desde ese punto de vista es que quiero resaltar que la labor educativa que ustedes, desde la Asociación de Consumidores, desde las ligas de usuarios y desde la educación que podamos desarrollar como derechos de los consumidores, debemos entender que estamos siendo portadores de un mensaje de paz. Estamos contribuyendo a la cultura ciudadana a decir, hombre, no necesitamos y no debemos apelar a la violencia y a la vía de hecho, porque es posible construir una Colombia civilizada, una Colombia que no deja de tener conflictos, va a tener estos y muchos más conflictos, pero no va a apelar a la violencia, porque se abren estos canales que queremos fortalecer, de mediación, de conciliación en equidad o en derecho. Esa es la idea, y por eso me parece supremamente importante este evento que hoy estamos realizando acá en la coyuntura histórica que vive el país,
de hablar de paz. Y paz, repito, no es solo lo que se habla en La Habana, porque ese es un pedacito apenas, muy importante, pero es la paz en el cese al fuego de los fusiles. Aquí estamos hablando de una paz mucho más duradera y que va a ser más sólida, que es la contribución a transformar la cultura ciudadana en torno a cómo se manejan los conflictos. Eso no se hace de un día para otro, no es un acuerdo de un día, de una celebración, sino es algo que viene ocurriendo. No empezó hoy con este Congreso, pero este Congreso significa un mojón en algo que lleva varias décadas construyéndose y que ahora vamos a tener la oportunidad de consolidar aún mucho más. Muchas gracias y muchos éxitos en este Congreso.